¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente conectados a través de estos medios y poder estar unidos en espíritu, aunque lejos, distanciados por el lugar donde nos encontremos, pero unidos en el mismo espíritu. Y es por eso que en esta mañana su servidor les complace en presentar en esta nueva semana un estudio más para cada mañana, para que ustedes donde se encuentren puedan también ir a la palabra de Dios y puedan tener ese encuentro con el Señor cada mañana. Muy bien, hermanos, entonces les damos una bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos iniciando ya una nueva semana con el estudio que tenemos para hoy y compartir con ustedes. Te invito que ahí donde te encuentres también puedas acompañarme a través de la oración para dar inicio al estudio para hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en los cielos y en la tierra. Gracias, Padre eterno. Gracias por el regalo maravilloso que nos das, el don de la vida. Y por ese motivo estamos aquí, Señor, acogiéndonos a la justicia perfecta y a la sangre de tu Hijo amado, en quien a través de esos medios podemos recibir aceptación y perdón, Señor, allá en el cielo donde se presenta nuestro abogado. Y gracias a ello, Señor, podemos estar aquí dirigiéndonos hacia tu santuario para que también a través de tu Espíritu Santo nos puedas acompañar, nos puedas dar ese entendimiento de poder estudiar cada palabra que has dejado escrita para nosotros. Que sea nuestro invitado de honor y que nos pueda dar esa capacidad de entendimiento juntamente con todos tus hijos que te escuchan en el mundo entero. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en la justicia perfecta y la sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, una vez más, vamos a iniciar con el estudio para esta semana. Se acaba ya el trimestre nuevamente y vamos a compartir este último mensaje titulada La caída de Babilonia. Hemos estado estudiando con ustedes de dónde proviene esta palabra Babilonia. Tiene su origen, hermanos queridos, ya lo hemos analizado, pero llegará la caída de este nombre Babilonia, de esta ciudad, de este poder que quiere o ha establecido una monarquía, como lo dice la sierva del Señor, pero llegará el momento que tendrá su caída y su caída será para siempre. Muy bien, entonces, en este primer día de la semana que nos encontramos ya, el estudio lleva por título Una virgen casta. Una virgen casta, y vamos a responder dos preguntas que nos hace el estudio para el día de hoy, y una de las cuales dice: ¿cómo representa Cristo la relación entre Él y su iglesia? ¿Cómo representa Cristo la relación entre Él y su iglesia en la tierra? Vamos a dejar que la misma palabra nos responda, y para ello vamos a ir a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al profeta Jeremías, en el capítulo 31, del verso 31 al 32. Entonces, los invito, mis hermanos, ahí donde se encuentren, también puedan abrir la palabra de Dios y podamos leer los escritos del profeta Jeremías en el capítulo 31. Busquemos capítulo 31, el verso 31 al 32. Dice el profeta del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vemos entonces que en la palabra escrita encontramos que Cristo tiene una representación con su pueblo, con su iglesia, hablando que la iglesia se refiere al grupo de personas, habla para las personas, no para un lugar específico, sino para un grupo, un conjunto de personas se está refiriendo la palabra del Señor. También vamos a leer en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 3, vamos a retroceder. Jeremías en el capítulo 3, ya Jeremías el capítulo 3, pero el verso 14, vamos a ver lo que dice la palabra, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Nuevamente el Señor se considera como el esposo de su pueblo, dice, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, hermanos. ¿Cómo representa Cristo la relación entre Él y su iglesia en esta tierra? Vamos a ir ya al Nuevo Testamento. Vamos a ver, estamos viendo que en el Antiguo Testamento está representando como el esposo. Y vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento, y para lo cual vamos a ir al libro de Efesios, Efesios el capítulo 5, el verso 23 al 27. Busquemos, hermanos queridos, el libro de Efesios, el capítulo 5, el verso 23 al 27. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí vemos una, un paralelo de que, hablando que Cristo viene a ser el esposo o la cabeza de la iglesia, comparándola con el matrimonio, con el varón cabeza de su esposa. Entonces, la pregunta dice: ¿cómo representa Cristo la relación entre Él y su iglesia en la tierra? Para las personas fieles que siguen al Señor, y lo irán haciendo mientras el tiempo se vaya terminando, comenzarán a salir los verdaderos hijos de Dios, su pueblo fiel, que permanecerán de pie ante las terribles calamidades que vendrán. El testimonio, el deseado de todas las gentes, en la página 151 dice: la sierva del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la tierna y sagrada unión que existe entre Cristo y su pueblo. Entonces, vemos esta representación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como acabamos de leer, que Cristo viene a representar, hermanos, como el esposo de un pueblo, de una iglesia. Para la mente de Jesús, se alegría, dice, de las festividades nupciales, señalaba el regocijo de aquel día en que él traerá a su novia a la casa del Padre.
y los redimidos con el Redentor se sentarán a las cenas de las bodas del Cordero, en cual todos estamos invitados. Él dice, como se regocija el esposo con la novia, así se regocijará tu Dios contigo. Nunca más te llamarán desamparado, pero tú serás llamada mi delicia, porque el Señor se deleita en ti. Él se regocijará sobre ti con alegría. Él descansará en su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando el apóstol Juan se le concedió la visión de las cosas celestiales, él escribió, oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Alegrémonos y démosle honra, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Hermanos, vemos que en los escritos de la profeta del Señor, también Cristo está representada como el esposo que viene al encuentro de su pueblo, de su iglesia, para que los presente ante su Padre como una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, respondemos esta pregunta, ¿cómo representa Cristo la relación entre Él y su iglesia en la tierra? Viene a representar como el esposo. Cristo es el esposo de su pueblo. Entonces, vamos a ir a responder una segunda pregunta que nos hace el estudio. ¿Cómo se simboliza una iglesia pura? ¿Cómo se simboliza una iglesia pura? Y dejemos que en el Nuevo Testamento, en Segunda de Corintios, vamos a ir a buscar en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, el capítulo 11 y el verso 2. ¿Cómo se simboliza una iglesia pura? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, hablando para el pueblo de Dios, hablando para la iglesia que permanecerá en estos últimos tiempos, una iglesia pura, una iglesia virgen. En el libro de Apocalipsis, en el último libro ya de la Biblia que nosotros conocemos como la Revelación, en Apocalipsis el capítulo 12, el verso 1, dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál era esa señal? Una mujer vestida de sol, esa mujer virgen. Esa mujer, dice, tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Qué hermosa. La iglesia pura, sin mancha, la que el dragón perseguirá en estos últimos tiempos. El testimonio, la educación, la página 268, dice, una obligación que con demasiada frecuencia se considera a la ligera y que debe aclarársele a los jóvenes que han despertado a las exigencias de Cristo, es la obligación de la relación con la iglesia. Muy estrecha y sagrada es la relación entre Cristo y su iglesia. El novio y la iglesia, la novia. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces, hermanos, la conexión con Cristo entonces implica conexión con su iglesia. La iglesia está organizada para el servicio y en una vida de servicio a Cristo, la conexión con la iglesia es uno de los primeros pasos. La lealtad a Cristo exige el cumplimiento fiel de los deberes de la iglesia. Esta es una parte importante del entrenamiento de uno y en una iglesia imbuida de la vida del maestro,
conducirá directamente al esfuerzo para el mundo exterior. Hermanos, si un determinado grupo de personas no tienen a Cristo como el principal, entonces será una iglesia desposada. Porque cuando tienen a Cristo en sus vidas, Cristo será el primero, vendrá a ocupar el primer lugar de cada uno de sus integrantes. Por eso que el Señor viene por una iglesia virgen, una iglesia casta, como estamos estudiando el día de hoy. Él no viene a llevar a un determinado grupo que congregan en un determinado lugar, sino que nuestro Señor Jesucristo, el esposo, viene a llevar a un grupo de personas que reflejan su carácter, un carácter santo, un carácter que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Esa es una iglesia virgen, una iglesia casta, una iglesia virgen, una doncella que literalmente no ha tenido relaciones sexuales, pero simbólicamente no se ha llegado a corromper con doctrinas falsas. Casta significa pureza. Entonces Cristo viene a llevar a un pueblo puro, a una iglesia virgen, sin mancha, sin mácula y sin arruga. ¿Cómo se simboliza una iglesia pura? Como una iglesia virgen. Hemos estudiado, hermanos queridos, en esta mañana una virgen casta que representa al verdadero pueblo de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente en esta nueva semana. Un abrazo enorme a la distancia, donde te encuentres, mis queridos amigos, que el Señor te bendiga grandemente. Muy buenos días.